Ya, como dijimos entonces, hoy retomamos la historia de Jeremías que ya está casi llegando a su final, ¿ya? Lo último que vimos hace 3 semanas pasadas, ¿sí? Hace como 3 semanas, era que Jeremías en una oportunidad quiso salir de Jerusalén, ¿ya? Hacia Benjamín, si no me equivoco, eh, pero un capitán de Judá pensó que se quería pasar a Babilonia, ¿ya? Entonces lo detuvo, lo tomó prisionero, y Jeremías quiso explicarle de que no era verdad, él no quería arrancarse a Babilonia, pero como de costumbre, él ya estaba acostumbrado a eso, no le creyeron. Por lo tanto, el capitán lo llevó a donde los príncipes, quienes lo azotaron con mucha ira y lo pusieron en la cárcel. Ya eso fue lo último que vimos respecto a Jeremías. Él estaba encarcelado. Y vamos a ver si puede darle una más. Jeremías 37, versículo 16, ¿ya? Voy a leer el versículo. Dice, entró pues Jeremías en la casa de la cisterna y en las bóvedas. Y habiendo estado allá Jeremías por muchos días, ¿ya? Vemos que en esta oportunidad fue diferente. Él ya había sido encarcelado anteriormente, pero en aquella oportunidad solamente fue un día, ¿ya? Y al día siguiente lo dejaron libre, todo mal herido, pero lo dejaron libre. Acá la Biblia nos da dos datos importantes. Una, que estuvo muchos días en esta cárcel, y también que en esta cárcel había una cisterna, ¿ya? Acá es mencionado porque más adelante se vuelve a mencionar sobre esta cisterna, ¿ya? Él está encarcelado, pero contra todo pronóstico viene alguien a su encuentro, ¿ya? Ni más ni menos que el rey Sedequías, ¿ya? Recuerden que Sedequías era el rey del momento en Judá, ¿ya? Versículo 17, vamos a ver a qué vino Sedequías. El rey Sedequías envió y le sacó, y le preguntó el rey secretamente en su casa, y dijo, ¿hay palabra de Jehová? Y Jeremías dijo, hay. Y dijo más, en mano del rey de Babilonia serás entregado. Ya hemos visto anteriormente que Sedequías era un hombre muy particular, ya como él solo nomás, porque él anteriormente vimos que fue en búsqueda de la palabra de Dios. Él creía en Dios de cierta forma, su oído estaba cerca de él, pero su corazón lejos. Y a pesar de creer en la autoridad de Dios, lamentablemente no hacía nada al respecto para obedecerle, para escucharle y de cierta forma ser librado, que era la oportunidad que le daba Jeremías en sus profecías, ¿ya? Entonces, acá vemos que él lo sacó a su casa, ya secretamente, ¿ya? A pesar que era el rey y no tenía que darle cuentas absolutamente a nadie, él no quería que lo ligaran con Jeremías, ¿ya? Él quería hacer estas reuniones, como dice ahí, en secreto, ¿ya? Y vemos que nuevamente le pregunta a Jeremías si hay palabra de Jehová. Siempre había palabra de Jehová, ¿ya? Y evidentemente le responde lo mismo que las veces anteriores, ¿ya? Mientras no haya un cambio en el corazón de Sedequías, por más que preguntara, el destino de él iba a ser el mismo, ¿ya? Él iba a ser entregado en manos de Nabucodonosor, ¿ya? Versículos 18 al 20 dice así. Dijo también Jeremías al rey Sedequías, ¿en qué pequé contra ti y contra tus siervos y contra este pueblo, para que me pusieseis en la cárcel? ¿Y dónde están vuestros profetas que os profetizaban diciendo, no vendrá el rey de Babilonia contra vosotros, ni contra esta tierra? Ahora pues, oye te ruego, oh rey mi señor, caiga ahora mi súplica delante de ti, y no me hagas volver a casa el escriba Jonatán, para que no muera allí. ¿Ya? A veces tenemos la costumbre de cuando vemos a alguien sonriendo, a alguien bien, viniendo a la iglesia, incluso sirviendo a Dios, acostumbramos a creer que están bien, ¿ya? Que no tienen ningún problema, que están felices por la vida. Pero a veces estos siervos de Dios tienen aún mucho más problemas que los que ya han arrojado la toalla. Siempre es importante estar mirándonos entre nosotros, considerándonos, porque quizás muchos de los que están acá hoy está triste, hoy está desanimado por mucho que le vean en la iglesia. Era algo similar a lo que pasaba con Jeremías, ¿ya? Jeremías
con la ayuda de Dios podía vencer la soledad, el fracaso, la negatividad, los enemigos, los muchos enemigos de carne y hueso que él tenía. Pero esto no significaba que no le hacían daño, ¿ya? Qué bella voz, ¿ya? Esto no significaba que él no sufría, no significaba que él le daba lo mismo. Él sentía tanto dolor como lo sentiríamos cada uno de nosotros en esta circunstancia, ¿ya? Entonces vemos que aquí él abre su corazón y le ruega, le suplica al rey Sedequías que por favor no le vuelva a dejar en la cárcel, porque allí él iba a morir. Él lo sabía. Versículo 21 dice: entonces dio orden al rey Sedequías y custodiaron a Jeremías en el patio de la cárcel, haciéndole dar una torta de pan al día de la calle de los panaderos, hasta que todo el pan de la ciudad se gastase, y quedó Jeremías en el patio de la cárcel. Ya, al menos Jeremías ahora quedó en un lugar más cómodo, al aire libre, ya donde tuviera un poco más, dentro de lo que se podía, un poco más de libertad. Y vemos que Sedequías también se comprometió a alimentarlo, ¿ya? Para que no le faltara el pan diario, ¿ya? Yo creo honestamente que Sedequías quería a Jeremías, ¿ya? Él le respetaba, él sabía que era la voz, la boca de Dios, pero para él era más importante su imagen, ¿ya? Era más importante darle el favor a su pueblo y que vieran que era un hombre que de cierta forma despreciaba a Dios, ¿ya? En el capítulo siguiente, el 38, ¿ya? Versículo 1 al 3, vemos que Jeremías no tenía límites, ¿ya? Nada impedía que él siguiera siendo un siervo de Dios a pesar de cuál fuera la circunstancia en la que estaba. Versículos 1 al 3, por ejemplo, vemos: oyeron Cefatías, hijo de Matán, Gedalías, hijo de Pasur, Jucal, hijo de Selemías, y Pasur, hijo de Malquías, las palabras que Jeremías hablaba a todo el pueblo diciendo: así ha dicho Jehová, el que quedare en esta ciudad morirá de espada o de hambre o de pestilencia, mas el que se pasare a los caldeos vivirá, pues su vida le será por botín y vivirá. Así ha dicho Jehová: de cierto será entregada esta ciudad en manos del ejército del rey de Babilonia y la tomará. ¿Ya? Vemos que él estaba en el patio de la cárcel, pero aún así él estaba proclamando la palabra de Dios y se las arreglaba para anunciar al pueblo lo que se venía: espada, hambre y pestilencia, y que serían entregados en manos de Nabucodonosor, ¿ya? Pero en el versículo 4 vemos que estos hombres que vemos en el versículo 1, que eran príncipes, tenían planes malignos en contra de Jeremías. Dice así: y dijeron los príncipes al rey: muera ahora este hombre, porque de esta manera hace desmayar las manos de los hombres de guerra que han quedado en esta ciudad, y las manos de todo el pueblo, hablándole tales palabras, porque este hombre no busca la paz de este pueblo, sino el mal. Vemos que estos príncipes nunca entendieron el asunto. Ellos creían que Jeremías traía dolor a su pueblo, conflicto, pero lo único que quería Jeremías era interceder por su pueblo y reconciliar a Dios con Judá. Pero estos hombres se dispusieron a darle muerte a Jeremías, ¿ya? Y acá nos encontramos con el punto quizás más alto en la historia de Jeremías, pero a la vez el punto más bajo en su vida, ¿ya? Vemos en el versículo 6 lo siguiente: entonces tomaron ellos a Jeremías y lo hicieron echar en la cisterna de Malquías, hijos de Amelec, que estaba en el patio de la cárcel, y metieron a Jeremías con sogas, y en la cisterna no había agua sino cieno, y se hundió Jeremías en el cieno, ¿ya? ¿Acaso este era el lugar donde merecía estar Jeremías? ¿Este era el premio que Dios le tenía por obedecer y servirle? ¿Acaso este sería el lugar que uno quisiera estar luego de hacer una buena obra? Claro que no. Este fue el destino de Jeremías, una cisterna. En una cisterna no solamente había oscuridad, soledad, sino que, como dice acá, había cieno, y el cieno es una especie de lodo líquido, ¿ya?
Es decir, no es el barro que uno pueda pisar encima de él, sino un barro líquido en el cual Jeremías se hundía, ¿ya? No sé si podemos imaginarnos esta imagen, ¿ya? Yo sé que muchos alguna vez en su vida se han sentido como hundido en el barro, pero Jeremías estaba literalmente hundido en el cieno. El frío, la soledad, la oscuridad, el hambre, los bichos, porque cuando hay agua y tierra estancada, hay gusanos, hay mosquitos, bueno, no sé si allá habían zancudos, pero bichos, ¿ya? Había hambre. Y en este momento Jeremías no era un joven, él era un hombre ya de avanzada edad, ya casi terminando el ministerio al menos que relata la palabra de Dios. Y por el estilo de vida que él llevó durante todos estos años, no creo que era un hombre como el hermano Hugo, ya, que a sus 70 y tantos todavía puede jugar a la pelota y tenis, ¿ya? Jeremías era un hombre que había sufrido castigo físico, que había sufrido hambre, por lo tanto no era un hombre que gozaba de energía ni de vitalidad. Jeremías acá no le esperaba más que la muerte. ¿Qué podría esperar? ¿Que los príncipes se arrepintieran? ¿O que Sedequías por fin se pusiera los pantalones y realmente defendiera a Jeremías? ¿Podía esperar acaso que un ángel bajara del cielo para ayudarle? Pero le llegó ayuda. Obviamente de Dios. Pero como a veces pasa, de donde uno menos espera. Versículos 7 al 9. Y oyendo Ebed-Melech, hombre etíope, eunuco de la casa real, que habían puesto a Jeremías en la cisterna, y estando sentado el rey a la puerta de Benjamín, Ebed-Melech salió de la casa del rey y habló al rey diciendo: mi señor el rey, mal hicieron estos varones en todo lo que han hecho con el profeta Jeremías, el cual hicieron echar en la cisterna, porque allí morirá de hambre, pues no hay más pan en la ciudad. Mire, ¿quién se acordó de Jeremías? Un hombre etíope, un esclavo del rey, fue capaz de increpar y de confrontar al rey Sedequías, diciéndole: no, pues, mal hicieron estos hombres, echando a Jeremías en la cisterna, porque ahí él va a morir. Él predicó a su pueblo y sus compatriotas no tuvieron misericordia con él. Pero sí, un hombre etíope quiso hacer algo al respecto. Como muchas veces pasa en la vida, la solución, el socorro viene de donde uno menos espera. Y también no fue la única vez en la Biblia que encontramos misericordia o fe en alguien de afuera. Años antes lo había hecho Ruth, demostrando que a veces hay más fe no en el pueblo de Dios. Alguna vez dijo con otras palabras que no hay profeta en su propia tierra. Algo similar fue lo que pasó con Jeremías. Acá él pidió permiso a Sedequías o confrontó a Sedequías para que hicieran algo al respecto. Y Sedequías hizo algo. O sea, Sedequías en el versículo 10 dice: entonces mandó el rey al mismo etíope Ebed-Melech diciendo: toma en tu poder 30 hombres de aquí y a sacar al profeta Jeremías de la cisterna antes que muera. El mismo hombre que se había lavado las manos, me salté un versículo, ¿ya? Pero cuando los príncipes quisieron echar a la cisterna, la respuesta de Jeremías dijo: he aquí que él está en vuestras manos, pues el rey nada puede hacer contra vosotros. ¿Qué había hecho Sedequías? Lo mismo que otro hombre iba a hacer siglos después: lavarse las manos. Él entregó su destino, el destino de Jeremías, a la mano de los príncipes, pero ahora se dio una vuelta totalmente. Él siempre iba donde calentaba el sol. Y le dijo a Ebed-Melech: bueno, libéralo. Así que el esclavo etíope, Ebed-Melech, tomó a algunos hombres, juntó unos trapos viejos, los echó a la cisterna y con la ayuda de estos hombres pudieron sacar a Jeremías, donde él, gracias a Dios, volvió al patio de la cárcel después de no sé cuántos días, pero después de haber sufrido mucho en la cisterna, hundido en el cieno.
Después de esto, o más tarde, Dios se acordó de Ben-Melech y envió a Jeremías a decirle que él sería librado y que no caería espada, a diferencia de lo que iba a pasar con el resto del pueblo. Así que Dios tuvo misericordia de quien tuvo misericordia con Jeremías. En el versículo o en el capítulo 38, nos encontramos que nuevamente Sedequías va al encuentro de Jeremías. Ya él lo sacó y se reunió en secreto con él para preguntar por enésima vez si había palabra de Jehová. Pero esta vez Jeremías le da dos alternativas, que bueno, fue Dios el que le dio las alternativas a través de Jeremías. Le dijo, tú puedes entregarte y vas a vivir y Judá no será quemada. Pero si tomas el otro camino y no te entregas con Nabucodonosor, entonces tú caerás a espada y Judá será incendiada por los caldeos o el ejército de Babilonia. ¿Ya? Este fue el ultimátum. Nuevamente en secreto, ya él le pidió que no le comentara nada a nadie, ya él no quería que supieran el resto que tenía una relación más cercana con Jeremías, ya. Pero finalmente llegó el capítulo 39, ya, donde hay un gran suceso. En el capítulo 39 nos encontramos que el ejército de Babilonia finalmente entró en Jerusalén, ya. Cuando el rey Sedequías supo, tomó sus hombres, su ejército y se arrancó, ya atravesó el muro, pero no tuvo éxito, porque el ejército de Babilonia los capturaron y los llevaron ante Nabucodonosor, ¿ya? Y versículos 6 y 7 vemos el destino de Sedequías. Dice así, y degolló el rey de Babilonia a los hijos de Sedequías en presencia de este en Ribla, haciendo asimismo degollar el rey de Babilonia a todos los nobles de Judá. Y sacó los ojos del rey Sedequías y le aprisionó con grillos para llevarle a Babilonia. Y los caldeos pusieron a fuego la casa del rey y las casas del pueblo y derribaron los muros de Jerusalén. Uno puede decir que cruel, ¿ya? Porque Sedequías no fue un hombre tan malo, pero ese fue el resultado por no obedecer a Dios luego de tantas oportunidades. Lo último que vieron sus ojos fue cómo Nabucodonosor degolló a sus hijos y a todos sus hombres de confianza y fue llevado prisionero a Babilonia. ¿Todo por qué? Por no obedecer a Dios y por no entregarse. Bueno, ¿y qué hay de Jeremías, nuestro protagonista? Versículo 11 al 12. Dice así, y Nabucodonosor había ordenado a Nabuzaradán, capitán de la guardia cerca de Jeremías, diciendo, tómale y vela por él, y no le hagas mal alguno, sino que harás con él como él te dijere. Dios quería llevar las soluciones a Jeremías de donde menos esperaba. Y aquí vemos al mismísimo Nabucodonosor, este rey implacable, orgulloso, indestructible, sumamente cruel, que había degollado a los hijos de Sedequías y que después les había sacado los ojos. Este mismo hombre tuvo misericordia de Jeremías y encargó a su brazo derecho, al capitán de la guardia, Nabuzaradán, que cuidara de Jeremías. Al principio de este estudio, mencioné de que no hay que mirar a los hombres. El único que merece admiración y alabanza es el Señor. Pero hay hombres, tanto que nos rodean como en la Biblia, que nos llevan a ser siervos de Dios, fieles. Bueno, mi persona en la favorita, mi ser humano favorito en la Biblia es Jeremías. No sé si se ha notado ya, pero de verdad su vida me llena profundamente y me anima, me exhorta a ser fiel con el Señor. Y de verdad aquí vemos algo que no sé cuántas otras personas podrían hacer. Capítulo 40, versículos 1 al 3, vemos una acción totalmente heroica de Jeremías. Un héroe sin espada, sin capa, pero un héroe.
Palabra de Jehová que vino a Jeremías después que Nabuzaradán, capitán de la guardia, le envió desde Ramá, cuando le tomó, estando atado con cadenas entre todos los cautivos de Jerusalén y de Judá que iban deportados a Babilonia. Tomó pues el capitán de la guardia a Jeremías y le dijo: Jehová tu Dios habló este mal contra este lugar y lo ha traído, y echó Jehová según lo había oído, porque pecasteis contra Jehová y no oísteis su voz, por eso os ha venido esto. Nabuzaradán era un hombre pagano, era un hombre de Babilonia donde había muchos ídolos, muchos dioses. Ya lo vemos en el libro de Daniel. Y este hombre reconocía que todo esto era consecuencia al pecado de Judá y que Dios lo había anunciado. Primero un hombre etíope, luego un hombre de Babilonia, un hombre poderoso de Babilonia, reconocía la palabra de Dios, cosa que no hacía su propio pueblo. Nabuzaradán libró a Jeremías, le quitó las cadenas, le dio libertad y le dio dos alternativas. En el versículo 4 y 5 dice así: y ahora yo te he soltado hoy de las cadenas que tenías en tus manos. Si te parece bien venir conmigo a Babilonia, ven, y yo velaré por ti. Pero si no te parece bien venir conmigo a Babilonia, déjalo. Mira, toda la tierra está delante de ti. Ve a donde mejor y más cómodo te parezca ir. Si prefieres quedarte, vuélvete a Gedalías, hijo de Ahicam, hijo de Safán, al cual el rey de Babilonia ha puesto sobre todas las ciudades de Judá, y vive con él en medio del pueblo. O ve a donde te parezca más cómodo ir. Y le dio al capitán de la guardia provisiones y un presente, y le despidió. ¿Ya? Nabucodonosor había dejado a Gedalías como gobernador de Judá. Ya Judá ya no tenía reyes, ya tenía un gobernador que nombró Nabucodonosor, y este era Gedalías. Nabuzaradán le dio dos opciones a Jeremías. Él podía irse a Babilonia, donde él mismo se encargaría de cuidarlo. Y la otra alternativa era quedar en lo que quedaba de Judá. Habían quemado Judá, habían llevado a casi todo el pueblo, solamente habían dejado a los más pobres en Judá. No había expectativa, no había esperanza en ese lugar. ¿Qué haríamos nosotros? O sea, Jeremías por fin tenía la oportunidad de despertar de esta pesadilla que duró décadas. Por fin él podría dejar todo atrás e ir a un lugar donde lo cuidarían, donde lo atenderían, donde quizás tendría comida rica, una ropa linda, donde recibiría amor, donde estaban los higos buenos que había mencionado anteriormente, los que se habían salvado de Judá. Él tenía esta oportunidad. Él ya había hecho demasiado por su pueblo. Él había estado décadas anunciando la palabra de Dios, buscando el arrepentimiento. El pueblo ya no merecía más Jeremías. Él ya podía dar vuelta a la página. ¿Pero qué fue lo que hizo? Versículo 6. Se fue entonces Jeremías a Gedalías, hijo de Ahicam, a Mizpa, y habitó con él en medio del pueblo que había quedado en la tierra. ¡Wow! No sé si a usted le impresiona, pero a mí me llega. Jeremías tuvo la oportunidad de dejar todo atrás. Él ya había hecho suficiente. ¿Quién le podría regañar? Pero él prefirió estar en su pueblo. ¿Sabe por qué? Porque él aún tenía trabajo por hacer. Porque Dios todavía lo requería en Jerusalén, en Judá. Él prefirió obedecer a Dios antes que los lujos, antes que la comodidad. ¿Qué ejemplo de siervo de Dios? Amén. Uno más, por favor. La aplicación. Bueno, creo que después de este dramático capítulo en la vida de Jeremías, podemos sacar muchas enseñanzas, muchos mensajes, ¿ya? Me extraña que no han hecho una teleserie ya de Jeremías. Bueno, no sé si exista ya, pero al menos no recuerdo haber visto o escuchado de alguna, ¿ya? Pero hoy día me gustaría rescatar dos enseñanzas respecto a Jeremías
y el enfoque que estamos dando a estos estudios, ¿ya? El ejemplo de un siervo de Dios. Primero tiene que ver con la actitud de Jeremías frente a los resultados de sus acciones. ¿Qué quiero decir? Él obedeció a Dios. ¿Y qué pasó? Cayó en la cárcel. Luego, él siguió obedeciendo a Dios. Él predicó a su pueblo. ¿Y qué pasó? Lo echaron a la cisterna. Después salió. Y él aún prefirió seguir con su pueblo. ¿Sucede lo mismo con nosotros? Yo sé que ustedes no son así, ya me imagino, pero al menos en mi corto camino como cristiano, me ha tocado ver muchas veces cristianos que han querido un premio, que después de un servicio a Dios, quieren un premio, quieren una recompensa. Serví a Dios, pero no me llegó el trabajo que tanto esperaba. Serví a Dios y no me llegó el novio o la novia que yo quería. Me voy a servir al mundo. Yo lo he visto y me imagino que muchos de ustedes ciertamente también han visto lo mismo. Siervos de Dios que al no ver un premio se van a servir al mundo. La Biblia dice, eso que el hombre sembrare, eso también segará o cosechará, es lo mismo. Es decir, si yo trabajo discipulando a un hermano, ¿debo esperar que me aumenten el sueldo en el trabajo? Si evangelizo a un compañero de trabajo o a una vecina, ¿debo esperar que me llegue un regalo sorpresa? Por supuesto que no. ¿Acaso ese sería el fruto de mi trabajo? Si yo planto un limonero, perdón, ¿qué debería esperar? Limones, ¿verdad? Si siembro frutilla, tengo que esperar cosechar frutilla, no va a crecer un tomate, ¿verdad? O hermano Francisco, hermana Consuelo, que tienen unos árboles de kumquat, ¿no es cierto? Un fruto muy rico, yo creo que esperan ver ahí esos pequeños frutos verdecitos después que se convierten en naranjo, ¿verdad? Si yo siembro algo, tengo que esperar cosechar lo que siembro. Y esto también sucede en nuestra vida espiritual, ¿ya? Es decir, si ustedes aconsejan a un hermano, lo que ustedes tienen que esperar cosechar es que ese hermano tome esos consejos y mejore en su vida como cristiano. Si yo hago el aseo en la iglesia, tengo que esperar que la iglesia luzca como un espejo. Si usted se esmera en preparar un buen mensaje ya, como lo estaba haciendo el hermano Cristian, el hermano Hugo durante este tiempo de pandemia, ya como lo van a preparar algunos durante los domingos de enero, ¿qué debe esperar? Cosechar. Que los hermanos tomen esta palabra de Dios y sea de bendición para sus vidas. Eso que el hombre sembrare, eso también segará. Y creo que ese es un error que cometemos, ya a veces involuntariamente, ya, de esperar un premio cuando servimos a Dios. Dios es soberano. Y luego de hacer algo bueno, Él es el que decide si premiarnos o, por el contrario, probarnos, ¿ya? De hecho, nos pasa a veces cuando alguien hace algo bueno, le decimos, Dios te va a bendecir, ya te va a ir bien. Eso, hermanos, solamente lo sabe Dios. Él es Dios, no nosotros, ¿ya? Y la otra enseñanza, ya para terminar, tiene relación con de dónde vinieron las soluciones a los problemas de Jeremías, ¿ya? En primer lugar, vino de un siervo etíope y luego vino desde el mismísimo cruel Nabucodonosor. ¿Era lo que él se esperaba? No creo, ¿no es cierto? No se señala el pensamiento de Jeremías mientras estaba en la cisterna,
Pero si nosotros no imaginamos una solución, si nosotros fuéramos los guionistas, ¿cuál hubiese sido la solución? Quizás que Sedequías hubiese ido con un cordel y personalmente hubiese sacado al profeta, ¿verdad? Pero no fue así. ¿Y qué nos enseña esto? Nuevamente que Dios es soberano y Dios es el que decide de dónde darnos su solución. Es por eso que poco provecho sacamos cuando pensamos y pensamos y pensamos, cuando estamos aproblemados en una solución. Porque muchas veces la verdadera solución no es la más lógica, ni la primera que se nos ocurre. Esto también nos dice que tampoco debemos cerrarnos en la forma de la solución. Por ejemplo, estoy mal económicamente. Mi solución es buscar un trabajo, por mucho que me involucre trabajar el fin de semana. Esa es mi solución. Y esto me conlleva no poder congregarme en mi iglesia. Esta es mi solución, pero ¿será la solución correcta? Eso lo sabe cada uno, ¿ya? Pero de pronto uno espera en Dios y nos llega un trabajo de donde menos esperamos. Y eso pasa. A mí me pasó alguna vez, ¿ya? O por ejemplo, yo quiero estudiar una carrera, pero por mi puntaje solamente tengo que estudiarla afuera de Santiago, ¿ya? Esa es mi solución. Y esto me conlleva dejar a mi familia y dejar mi ministerio en la iglesia. Puede ser la voluntad de Dios, ¿ya? Podría ser mi solución, pero ¿es realmente la solución de Dios? A veces si nos damos un tiempo, esperamos y Dios nos enseña un mejor camino, una mejor carrera o lo que Dios nos tenga preparado para nuestra vida. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¿Ya? Y muchas veces este socorro no viene en la forma, ni del color, ni del tamaño, ni de lo que sea que nosotros pensamos. Dios sabe cómo darnos la solución y de qué forma. Y a pesar que estamos muy aproblemados ya y no vemos una solución aparente, Dios, que hizo los cielos y la tierra, nos creará una solución. Así que hermanos, de todo corazón espero que este capítulo en la vida de Jeremías les hable, ¿ya? Él fue un grandísimo siervo de Dios, que a pesar de toda esta aflicción, él siguió adelante. Así que hermanos, si usted tiene un problema en estos momentos, hay que buscar la solución, ¿no es cierto? Pero más allá de cerrarse, Dios sabe cómo ayudarle. Y si estamos sirviendo a Dios, como decía la primera enseñanza, hermanos, no nos acostumbremos a esperar una recompensa o un premio, porque nuestra tarea es servir a Dios. Y nuestro sueldo es la vida, la salud, todas las cosas bellas que Él nos ha dado a nuestro alrededor. Amén, hermanos. Así que el próximo día jueves vamos a estudiar ya el último capítulo en la vida de Jeremías, el desenlace en esta narrativa, ¿ya? Igual vamos a estar hasta enero estudiando a Jeremías, pero los últimos 2 jueves van a ser más de resumen y aplicación. Hermano, pastor, perdón. Hermano Hugo, por favor.